Planteamiento del problema ético, la corrupción. Al referirnos al término de corrupción, pensamos en palabras como depravar, pervertir, sobornar a alguien o dañar. En otro sentido, la corrupción política o administrativa es el uso del poder público para obtener ventaja ilegítima, para beneficio propio, haciendo uso de algunos mecanismos de manera secreta y privada. Cuando escuchamos en las noticias a diario sobre tráfico de influencias, favoritismos, chantajes, clientelismo, vemos esas acciones reflejadas en dar dineros a funcionarios públicos para evitar el cierre de un establecimiento, para ganar un contrato. En esta clase de acciones generan crisis y escándalos para toda la nación y se torna un gran obstáculo para su desarrollo. Por lo que no es de extrañarse que el gobierno intente apaciguar o controlar aquellos comportamientos llevados por la avaricia de adquirir, de generar lucro y por el deseo de sobresalir ante los demás. Estas políticas han intentado actuar a favor del pueblo, pero desafortunadamente los funcionarios públicos se siguen comportando de manera no íntegra y deshonesta, por lo que este problema ha permanecido por décadas. El adquirir poder para gobernar y sacar beneficios propios sin tener en cuenta a los demás, intentando transgredir normas, modificar y torcer el derecho para hacerlas parecer a su favor. Y este abuso de influencias debilitan las acciones humanas, estas acciones humanas debilitan una nación, ya que sus funcionarios no son dignos de confianza y generan malestar para todos, sumándole impunidad y descaro de sus actores. Y bien, las leyes son realizadas para organizar una nación. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de respetar dichas normas. Y a su misma vez, la política nos quiere dar justicia y debería trabajar en beneficio común. Pero lo que parece contradictorio que muchas veces los que tienen el poder de dirigir actúan en opuesto de sus convicciones sin ningún tipo de ética. Sánchez Adolfo nos dice: nunca se podrá desplazar o sustituir la política por la moral. Esta tiene un peso en los fines que se persiguen, en el uso de los medios para alcanzarlo, en el comportamiento de los agentes políticos y finalmente en el motivo que los empujan a actuar por la libertad, la igualdad, la democracia real, la justicia y la dignidad humana, lo que nos lleva a comprender la coherencia que debe existir entre lo anteriormente citado. La corrupción nos lleva a realizar actos deshonestos en cualquier momento y a no ser coherentes con el bien que a veces queremos realizar, por lo que la libertad de hacer también tiene que generarse en un llamado a la integridad propuesto por Adela Cortina de poder asumir con responsabilidad dichos actos. Cabe entender que se debe terminar también con la apatía por lo político, que genera la falta de control civil sobre los procesos que se llevan a cabo. Adolfo Sánchez nos expone lo siguiente: en verdad, si la política no es solo un asunto de fines que se proclaman, sino de fines objetivos que se aspiran a realizar, el aspecto práctico instrumental es insoslayable. No se puede aceptar en ningún modo una política que se presenta como emancipadora y se desentiende de la práctica, pues ello solo puede conducir a la utopía en el sentido de imposible de realizarse o, como decía Marx, a la impotencia en acción. Los actos cargados de falsedad consciente hacen que la corrupción se torne indestructible y continua. Es un problema social humano que no debe quedarse en un asunto a proclamar como nocivo, sino que en querer contrarrestarlo a través del cambio de actitudes, identificándolo aún en los pequeños actos diarios. Finalizando este planteamiento y basándonos en las reflexiones de Adela Cortina y su llamamiento a la integridad y de Adolfo Sánchez con su invitación a actuar, entendiendo que son propuestas que deben caminar en coherencia, nos llevan a pensar o a plantearnos lo siguiente:
¿Será que estamos dispuestos como ciudadanos a aplicar una legítima integridad y mostrar compromisos cívicos sin indiferencia en los procesos políticos propuestos y en los actos cotidianos, sociales, familiares o educativos en pro del desarrollo de la nación? ¿Cómo podríamos ocupar cargos como servidores públicos aplicando la ética, sin desviar los intereses para que la avaricia y los actos deshonestos no sean los protagonistas? ¿Cómo poder ser actores de cambio, reconocer e identificar actos de corrupción y contrarrestarlos para conseguir una política más participativa, transparente y limpia? Aquí queda el planteamiento. En el próximo video mostraremos la solución. Quien les habló, Juliadit Maldonado, estudiante del curso de Ética para Pregrado de la Universidad UNAT. Muchas gracias.